Mi hermana me regaló una prueba de ADN por mi cumpleaños, bromeando que así se explicaría por qué soy el error de otro hombre. Meses después, sus rostros palidecieron cuando el abogado de la familia los citó a una reunión urgente sobre mí. Durante 35 años, fui la hija invisible. Aquella cuyo cumpleaños se olvidaba, cuyos logros pasaban desapercibidos, cuya presencia en las cenas familiares parecía más un estorbo que una celebración. Pero nunca esperé que mi propia hermana me entregara una caja envuelta en mi cena de cumpleaños, sonriera con suficiencia a toda la mesa y dijera, quizás esta prueba de ADN finalmente explique por qué siempre has sido el error de otro hombre en esta familia. La risa que siguió todavía resuena en mi mente. La risita nerviosa de mamá, el silencio de papá, la forma en que los ojos de Sofía brillaban con algo que se parecía menos al humor y más al hambre. Me hice esa prueba, no porque ella quisiera, sino porque necesitaba saber por qué estaba tan ansiosa de que la hiciera. 3 meses después, el abogado de la familia convocó una reunión urgente. Cuando mamá y Sofía entraron y me vieron sentada allí con mi propio abogado, sus rostros se pusieron blancos. Pensaron que me estaban enterrando con esa prueba de ADN. No sabían que estaban cavando sus propias tumbas. Mi nombre es Elena Ramírez. Tengo 35 años, soy una analista financiera que construyó su carrera a base de disciplina y determinación, cualidades que desarrollé porque nadie en mi familia me regaló nunca nada. Mientras que mi hermana menor, Sofía, recibía elogios simplemente por existir, yo aprendí temprano que mis logros serían recibidos con indiferencia en el mejor de los casos, y con críticas en el peor. El viaje a casa de mis padres se sintió más largo de lo habitual esa noche. Habían pasado 3 meses desde el funeral de papá, y esta sería la primera vez que volvía para lo que mamá llamó una pequeña cena de cumpleaños. No esperaba una celebración, había dejado de esperarla hacía años. Pero algo en la voz de mamá por teléfono había sonado extraño, demasiado alegre, demasiado casual, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito. Cuando entré por la puerta principal, lo primero que noté fue la risa. Mamá y Sofía estaban sentadas en la mesa de la cocina, hojeando un folleto de vacaciones, hablando de resorts de playa y paquetes de spa. 3 meses después de enterrar a su esposo y padre, estaban planeando escapadas tropicales. El dolor que había consumido el funeral parecía haberse evaporado por completo. Dejé la botella de vino que había traído y le di un beso a mamá en la mejilla. Se estremeció ligeramente antes de recuperarse con una sonrisa demasiado amplia. Sofía no se molestó en levantarse, solo agitó los dedos en mi dirección sin apartar la vista del folleto. Durante la cena, intenté preguntar sobre la lectura del testamento. Habían pasado 3 meses, mucho más de lo habitual. El tenedor de mamá se detuvo a medio camino de su boca. Todavía no estamos listas, cariño. Aún estamos de luto. Miró a Sofía, quien desvió la conversación hábilmente hacia su reciente ascenso en el trabajo. Las observé intercambiar miradas durante toda la comida, miradas rápidas y nerviosas que transmitían conversaciones enteras que yo no debía entender. Estaban coordinando algo, estaba segura. La conversación de la cena giró por completo en torno a Sofía, los logros de sus hijos, el coche nuevo de su marido, sus planes para renovar la cocina. Cuando mamá finalmente reconoció mi existencia, fue con una sola pregunta: ¿sigues en esa misma firma de contabilidad? Antes de que pudiera responder, Sofía interrumpió con otra historia sobre sí misma. Pero esa noche se sentía diferente del abandono habitual. Sofía no dejaba de mirarme con una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Anticipación, quizás? Como un gato observando a un ratón acercarse a una trampa. Mamá bebió más vino del que nunca le había visto consumir, sus ojos esquivando los míos cada vez que intentaba encontrarlos. Entonces llegó el regalo. Sofía deslizó una caja envuelta sobre la mesa, sus labios curvándose en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Feliz cumpleaños, Elena. Pensé que esto podría ayudar a responder algunas preguntas que probablemente has tenido toda tu vida. Dentro había un kit de prueba de ADN. Quizás esto finalmente explique por qué siempre has sido tan diferente del resto de nosotros, dijo Sofía, su voz rebosaba de una dulzura fingida. ¿Quién sabe qué secretos se esconden en tus genes? Definitivamente deberías enviarlo. ¿No quieres saber quién eres en realidad? La mesa estalló en carcajadas, pero noté las manos de mamá temblando alrededor de su copa de vino, sus nudillos blancos contra el tallo.
Y la broma de Sofía se había sentido ensayada, pronunciada con la precisión de algo practicado frente a un espejo. Esa noche no pude dormir. Me encontré en mi antiguo dormitorio, buscando en cajas que no había tocado en años. En el fondo de mi armario, descubrí un sobre, ya abierto, con el contenido metido descuidadamente dentro. El patrón de polvo a su alrededor había sido perturbado recientemente. Dentro había una fotografía mía de bebé, en brazos de un hombre que nunca había visto. En el reverso, con la caligrafía de mi madre, había 2 palabras: perdóname. Fotografié todo con mi teléfono. Luego, tomé el kit de ADN que Sofía me había dado y tomé una decisión. Lo enviaría, no porque mi hermana quisiera, sino porque necesitaba entender por qué estaba tan ansiosa de que yo descubriera que no era realmente una Ramírez. Sea cual fuera la trampa que Sofía estaba tendiendo, tenía la intención de encontrarla antes de que me encontrara a mí. Envié el kit de prueba de ADN a la mañana siguiente. La compañía prometió resultados en 4 a 6 semanas, así que usé ese tiempo para hacer mi propia investigación. Empecé con la fotografía, el hombre desconocido sosteniéndome de bebé, la súplica de perdón de mi madre escrita en el reverso. Escaneé su rostro, buscando cualquier parecido con personas que mis padres hubieran conocido, pero no encontré nada. La calidad de la imagen era demasiado pobre para que cualquier software de reconocimiento facial ayudara. Así que esperé. Y observé. Y presté atención a cada mirada nerviosa que mi madre me dirigía durante nuestras breves llamadas telefónicas. Los resultados llegaron un martes por la tarde, exactamente 5 semanas después de haber enviado mi muestra. Abrí el correo electrónico en mi escritorio durante el almuerzo, esperando la confirmación de lo que ya había comenzado a sospechar. Lo que encontré fue a la vez más simple y más complicado de lo que había imaginado. No se detectó relación biológica con las muestras de referencia de la familia Ramírez. Las palabras aparecieron en mi pantalla como un veredicto. No era la hija de mi padre. El hombre que me había criado, que había pagado mi educación, que me había mirado con lo que ahora me daba cuenta era una mezcla complicada de deber y distancia. Él lo había sabido. Debía haberlo sabido. Y me había mantenido a su lado de todos modos, aunque nunca hubiera logrado amarme como amaba a Sofía. Pero el informe contenía algo más. La base de datos de ADN había identificado una coincidencia genética, una conexión con la familia de un hombre llamado Ricardo Montes. El sistema sugería que podría ser un pariente biológico cercano, posiblemente un padre o un tío. El nombre no significaba nada para mí. Así que hice lo que cualquier analista haría, investigué. Ricardo Montes había sido un empresario de éxito que construyó su fortuna en bienes raíces comerciales durante los años 80 y 90. Había muerto hacía 5 años, dejando un patrimonio sustancial y sin familia directa. Pero lo que me llamó la atención fue un artículo de hacía 34 años, enterrado en lo profundo de una revista de negocios archivada. El titular decía: inversor local salva a empresa manufacturera en apuros. La empresa era Industrias Ramírez, la compañía de mi padre. Ricardo Montes había proporcionado el capital que mantuvo vivo el negocio familiar durante su periodo más oscuro, justo en la época en que yo nací. Me recliné en mi silla, mi mente repasando las implicaciones. Mi madre tuvo una aventura con el hombre que salvó el negocio de mi padre. Yo era el resultado. Y de alguna manera, todos habían acordado guardar el secreto durante 35 años. Pero, ¿por qué querría Sofía que esto saliera a la luz ahora? Decidí forzar el asunto. Esa noche, tomé una captura de pantalla de mis resultados de ADN y la envié a nuestro chat grupal familiar con una sola pregunta: ¿alguien quiere explicar esto? Las reacciones llegaron rápidamente y me dijeron todo lo que necesitaba saber. Mamá llamó en minutos, su voz ahogada en lágrimas. Me suplicó que borrara el mensaje, que lo dejara pasar, que entendiera que algunos secretos se enterraban por buenas razones. Habló de lo complicadas que habían sido las cosas en ese entonces, de cómo había cometido errores, de cómo papá la había perdonado y todos habían seguido adelante como una familia. Nunca se disculpó conmigo. Nunca reconoció que había pasado 35 años sintiéndome como una extraña en mi propia casa por una mentira que ella había contado. Pero fue la respuesta de Sofía la que confirmó mis sospechas. No llamó. Envió un mensaje de texto, y sus palabras no mostraban sorpresa, ni confusión, ni preocupación fraternal. Solo una fría satisfacción.
Bueno, ahora lo sabes. Supongo que eso cambia las cosas, ¿no? Ella lo esperaba. Ella lo quería. La prueba de ADN no era una broma cruel, era el primer movimiento en un juego que yo aún no entendía. La llamé esa noche, exigiendo respuestas. La conversación comenzó tensa y se intensificó rápidamente. Sofía siempre había sido hábil para desviar, para devolver cada acusación al acusador. Pero esta vez, su máscara se deslizó. Cuando la acusé de planear esto, de exponer deliberadamente el secreto con algún propósito que aún no podía ver, perdió el control. He protegido los secretos de esta familia durante 20 años, gritó por el teléfono. 20 años manteniendo la boca cerrada mientras tú jugabas a la víctima inocente. Y ahora me voy a asegurar de que las personas correctas obtengan lo que se merecen. La línea quedó en silencio. Me había colgado. Pero esas palabras resonaron en mi mente mucho después de que terminara la llamada. 20 años. Sofía lo sabía desde que tenía 16. Casi 2 décadas guardando esta información, usándola, convirtiéndola en un arma. Pensé en todas las veces que mamá se había puesto del lado de Sofía en lugar del mío, en todos los regalos financieros que fluían en una sola dirección, en todas las excusas que se daban para el comportamiento de Sofía mientras a mí se me exigían estándares imposibles. Siempre había asumido que mamá simplemente la amaba más. Ahora entendía la verdad. Sofía había estado chantajeando a nuestra madre durante 20 años, y cada privilegio que recibía era el precio de su silencio. Pero algo había cambiado. Sofía ya no quería guardar el secreto. Quería que se expusiera. Y sus palabras sobre asegurarse de que las personas correctas obtengan lo que se merecen sugerían que esto era algo más que un drama familiar. Se trataba de dinero. Se trataba de la herencia. Comencé a hacer preguntas discretas a amigos de la familia, personas que habían conocido a mis padres durante décadas. Lo que aprendí me heló la sangre. Una de las amigas más cercanas de mi madre mencionó, casi como una ocurrencia tardía, que Sofía había estado preguntando por abogados de herencias varios meses atrás, antes incluso de que papá se enfermara. Otro recordó a Sofía hablando de próximos cambios en la situación familiar, hablando como si supiera algo que nadie más sabía. No podía probar nada. No tenía documentos, ni grabaciones, ni evidencia concreta de cualquier plan que Sofía estuviera ejecutando. Pero había pasado toda mi carrera analizando patrones, identificando riesgos, preparándome para escenarios que otros descartaban como improbables. Mis instintos nunca me habían fallado en los negocios, y ahora me gritaban. Al día siguiente encontré una abogada. No una amiga de la familia, no alguien conectado con nadie que mi madre o mi hermana pudieran conocer, sino una abogada de sucesiones independiente con reputación de proteger a clientes en situaciones de herencia complicadas. Le expliqué mis preocupaciones, compartí lo poco que sabía y le pedí que me ayudara a entender mis derechos como posible beneficiaria del patrimonio de mi padre. Escuchó sin juzgar, tomó notas detalladas y prometió investigar. 3 días después, llegó una llamada diferente. Esta vez era del señor Herrera, el abogado que había manejado los asuntos legales de mi padre durante más de 30 años. Su voz era formal, pero no hostil. Elena, hay cosas que tu padre quería que supieras, dijo. Cosas que me instruyó compartir solo bajo circunstancias específicas. Esas circunstancias ya se han cumplido. Es hora de la lectura del testamento, y creo que deberías estar preparada para lo que vas a escuchar. Acepté asistir a la lectura, programada para la semana siguiente. Luego llamé a mi propia abogada y le pedí que me acompañara. Sea cual fuera la trampa que Sofía había tendido, estaba a punto de caminar directamente hacia ella. Pero esta vez, no entraría a ciegas. El bufete de abogados de Herrera y Asociados ocupaba todo el último piso de un edificio del centro que había estado en pie desde la época de mi abuelo. Llegué 20 minutos antes con mi abogada, Sara Mendoza, quien me había aconsejado observar todo y no decir nada a menos que me lo preguntaran directamente. Nos sentamos cerca de la ventana, lejos de la mesa de conferencias principal, y esperamos. Mamá llegó después, pareciendo haber envejecido 10 años en el último mes. Su rostro estaba pálido, sus manos agarraban su bolso como un salvavidas, y evitó mi mirada por completo mientras se sentaba en el extremo más alejado de la mesa. Sabía que algo se avecinaba. La pregunta era si sabía exactamente qué. Sofía entró 5 minutos antes de la hora programada,
y la transformación en su comportamiento me lo dijo todo. Prácticamente resplandecía de anticipación, vestida con su traje más caro, su maquillaje perfecto, su sonrisa apenas contenida. Había traído a su propio abogado, un hombre de rostro afilado que reconocí de vallas publicitarias que anunciaban litigios de sucesiones agresivos. Sofía me miró y me dedicó una mirada de tal satisfacción engreída que sentí que se me revolvía el estómago. Creía que ya había ganado. El señor Herrera entró al final, llevando una carpeta gruesa que colocó deliberadamente en el centro de la mesa. Era un hombre de unos 60 y tantos años, distinguido y cuidadoso, alguien que había conocido a mi familia durante décadas. Pero hoy, su expresión transmitía algo que nunca había visto antes, una resolución tranquila, como si estuviera a punto de dar una noticia que había estado esperando años para compartir. Antes de proceder comenzó, su voz cortando la tensión como una cuchilla: quiero señalar que el señor Ramírez me dio instrucciones muy específicas sobre cómo debía llevarse a cabo esta lectura. Anticipó ciertos desafíos a sus últimos deseos y se preparó en consecuencia. Todo lo que estoy a punto de compartir fue arreglado por su padre durante los últimos meses de su vida, con pleno conocimiento de circunstancias que algunos de ustedes pueden encontrar sorprendentes. Sofía se removió en su asiento, su sonrisa vacilando ligeramente. No era así como esperaba que comenzaran las cosas. El señor Herrera abrió la carpeta y comenzó a leer: yo, Roberto Jaime Ramírez, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y voluntad. Lego el 70% de mi patrimonio, incluyendo la casa familiar, mi cartera de inversiones y mi participación en Industrias Ramírez, a Elena Ramírez, la hija que elegí amar, no por sangre, sino por su carácter. La sala explotó. Sofía se puso de pie antes de que la última palabra saliera de su boca. Esto es exactamente lo que esperaba, gritó, su compostura haciéndose añicos por completo. Ella no es su hija biológica. Tenemos pruebas de ADN ahora, pruebas que ella misma presentó. No tiene ningún derecho legal a nada de esto. El señor Herrera esperó a que su arrebato amainara, luego continuó leyendo con una calma exasperante: el testamento declara, y cito directamente: he sabido desde que Elena tenía 2 años que no es mi hija biológica. Elegí criarla de todos modos, y elijo dejarle mi legado porque solo ella ha demostrado ser digna de él. Esta decisión se tomó con pleno conocimiento de la paternidad de Elena y no requiere validación adicional. El color desapareció del rostro de Sofía tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Toda su estrategia, la prueba de ADN, los meses de preparación, la cuidadosa exposición de mi verdadera paternidad acababa de ser invalidada por un solo párrafo. Papá lo sabía. Siempre lo había sabido. Y me había elegido a mí de todos modos. Mamá comenzó a llorar en voz baja, sus hombros temblando, pero no podría decir si sus lágrimas eran de dolor, alivio o miedo por lo que aún estaba por venir. El señor Herrera no había terminado. Metió la mano en la carpeta y sacó una pila gruesa de documentos sujetos con una goma elástica. 8 meses antes de su muerte, el señor Ramírez contrató a un investigador privado. Lo hizo después de que Sofía comenzara a presionarlo para que modificara su testamento a favor de ella. Se le indicó al investigador que documentara cualquier actividad que pudiera indicar un intento de manipular la distribución del patrimonio. Deslizó los documentos sobre la mesa hacia Sofía, quien los miró como si pudieran morderla. El informe contiene los siguientes hallazgos, continuó el señor Herrera. Consultas con 3 abogados de litigios de sucesiones diferentes, comenzando 7 meses antes de la muerte del señor Ramírez. Retiros no autorizados por un total de $50,000 de las cuentas personales del señor Ramírez durante el periodo de su enfermedad, cuando estaba demasiado débil para monitorear sus finanzas de cerca. Múltiples conversaciones con amigos de la familia sobre, y cito de las transcripciones, próximos cambios en la situación familiar y de asegurarse de que las personas correctas obtengan lo que se merecen. Cada punto cayó como un martillazo. Observé cómo la fachada segura de Sofía se desmoronaba pieza por pieza a medida que el alcance de su exposición se hacía evidente. Y finalmente, dijo el señor Herrera, su voz adquiriendo un tono más duro, el investigador documentó la compra de un kit de prueba de ADN, comprado en línea 3 semanas antes del cumpleaños de Elena, enviado al domicilio de Sofía y envuelto para regalo para su presentación en una cena familiar. Colocó un último documento sobre la mesa, una nota manuscrita con la familiar caligrafía de mi padre. El señor Ramírez me pidió que leyera esto en voz alta. Sofía, sabía lo que estabas planeando.
Te observé maquinar y manipular durante meses, esperando que cambiaras de rumbo. Te di todas las oportunidades para elegir de manera diferente. No lo hiciste. Estas consecuencias son de tu propia creación. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el abogado de Sofía parecía aturdido por lo minucioso de la trampa que se había tendido. Entonces Sofía recuperó la voz, aunque había perdido toda su confianza anterior. Voy a impugnar este testamento, anunció, sus palabras saliendo en un torrente desesperado. Esto es obviamente el resultado de la manipulación. Elena debe haberlo influenciado de alguna manera. Llevaré esto a los tribunales y demostraré que se aprovechó de un hombre moribundo. Su propio abogado la agarró del brazo y le susurró urgentemente al oído. Capté fragmentos de su advertencia, reconoce explícitamente, no se puede alegar fraude cuando se revela, cualquier impugnación será frívola. Sofía se lo quitó de encima y el señor Herrera respondió sin emoción, el testamento contiene una cláusula de no impugnación, válida bajo la ley de California. Cualquier heredero que presente una impugnación sin causa probable pierde toda su herencia. Dado que el testamento reconoce explícitamente la paternidad de Elena y proporciona un razonamiento documentado para las decisiones del señor Ramírez, cualquier impugnación por fraude o influencia indebida sería casi con certeza considerada frívola por el tribunal. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. Adicionalmente, sus $200,000 en préstamos pendientes del señor Ramírez están documentados en estos archivos como anticipos de su herencia. Si pierde su herencia a través de una impugnación frívola, estos anticipos se convierten en deudas personales con el patrimonio. Deudas que tendrían que ser reembolsadas en su totalidad. El abogado de Sofía ya estaba recogiendo sus papeles, su expresión dejando en claro que no quería tener nada que ver con este caso. Sofía se quedó paralizada, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. El peso total de su error de cálculo finalmente la aplastó. Había pasado meses construyendo un caso para demostrar que yo no era una Ramírez. No sabía que papá había pasado esos mismos meses construyendo una fortaleza a mi alrededor, documentando cada uno de sus movimientos, anticipando cada uno de sus argumentos. Pero mientras el shock del momento comenzaba a asentarse, el señor Herrera se aclaró la garganta una vez más. Hay un asunto adicional, dijo, alcanzando otro sobre en el fondo de su carpeta. Esto se refiere a un acuerdo hecho hace 35 años. Un acuerdo que involucra al padre biológico de Elena. Se me instruyó compartir esto solo después de que se completara la lectura del testamento principal. Sentí que mi corazón se detenía. El secreto que había comenzado todo estaba a punto de salir a la superficie, y cambiaría todo lo que creía saber sobre quién era realmente. Las semanas siguientes a la lectura del testamento deberían haber traído paz. En cambio, trajeron el caos. Sofía se negó a aceptar lo que había sucedido. Su abogado se retiró de su caso al día siguiente de la lectura, pero encontró a otro dispuesto a tomar su dinero y presentar una impugnación formal contra el testamento. Los motivos que alegó fueron influencia indebida y manipulación de un hombre moribundo, acusaciones tan infundadas que habrían sido risibles si no hubieran sido tan crueles. Pero Sofía no se detuvo en la acción legal. 3 días después de presentar la impugnación, apareció en mi edificio de apartamentos, golpeando mi puerta y gritando amenazas lo suficientemente fuertes como para que mis vecinos las oyeran. Me llamó ladrona, fraude, una manipuladora que había robado lo que legítimamente le pertenecía. Amenazó con destruir mi carrera, con contarle a todos en mi trabajo que yo no era quien decía ser, con asegurarse de que nunca conociera un momento de paz por el resto de mi vida. Lo que no notó en su furia fue la cámara de seguridad montada sobre mi puerta. El edificio las había instalado 2 años antes, con letreros claramente visibles que decían grabando en cada piso. Toda su diatriba fue capturada en vídeo de alta definición, con audio incluido. La audiencia de mediación obligatoria tuvo lugar 6 semanas después. Sofía llegó con su nuevo abogado, un hombre que parecía cada vez más incómodo mientras mi abogada, Sara Mendoza, presentaba nuestra respuesta a la impugnación. Sara fue metódica y devastadora. Comenzó con el informe del investigador privado que papá había encargado, documentando el plan de Sofía desde sus primeras etapas. Siguió con las imágenes de seguridad de la visita amenazante de Sofía a mi apartamento. Luego vinieron los mensajes de texto, docenas de ellos, mostrando un patrón de acoso e intimidación que había escalado constantemente desde la lectura del testamento. Finalmente,
presentó evidencia de los 20 años de historia de manipulación emocional de Sofía, incluidas declaraciones de amigos de la familia que habían presenciado su comportamiento a lo largo de las décadas. La jueza escuchó todo con una expresión de creciente disgusto. Cuando el abogado de Sofía intentó argumentar que la evidencia de ADN demostraba que yo no tenía un derecho legítimo al patrimonio, la jueza lo interrumpió. El testamento reconocía explícitamente mi paternidad, señaló. El difunto había dejado claros sus deseos con pleno conocimiento de todos los hechos relevantes. No había fraude que descubrir, porque nada se había ocultado. Desestimó la impugnación como frívola e invocó la cláusula de no impugnación. Sofía perdió el 30% restante de la herencia. Los $200,000 que había pedido prestados a papá a lo largo de los años, previamente documentados como anticipos de su herencia, se convirtieron automáticamente en deuda personal con el patrimonio. En el lapso de una sola tarde, Sofía pasó de esperar heredar todo a deber más dinero del que valía su casa. Observé su rostro mientras la jueza dictaba el fallo. Por un momento, vi algo debajo de la ira, un destello de la hermana pequeña que recordaba de la infancia, antes de que los celos y el sentimiento de derecho la hubieran endurecido hasta convertirla en alguien que ya no reconocía. Luego desapareció, reemplazado por una furia fría mientras salía furiosa de la sala del tribunal sin decir una palabra. Mamá vino a verme esa noche. Parecía más pequeña de lo que nunca la había visto, disminuida por el peso de los secretos que había llevado durante 35 años. Se sentó en mi sofá con una taza de té que nunca bebió, y finalmente me contó la verdad. Ricardo Montes no era un extraño que había aparecido brevemente en la vida de mi madre. Era el mejor amigo de mi padre, su compañero de cuarto en la universidad, el padrino en la boda de mis padres. Cuando mis padres descubrieron que papá era infértil, su matrimonio casi se derrumbó bajo la presión. Mamá quería tener hijos desesperadamente, papá se sentía como un fracasado. Se separaron durante casi un año, tiempo durante el cual mamá encontró consuelo en Ricardo, la única persona que los entendía a ambos, que los amaba a ambos, que quería ayudarlos a encontrar un camino a seguir. Cuando mamá descubrió que estaba embarazada, los tres tomaron una decisión juntos. Ricardo se haría a un lado por completo, nunca reclamándome como suya, nunca interfiriendo en mi crianza. Papá me criaría como su hija, dándome su nombre y su protección. Y Ricardo ayudaría a salvar Industrias Ramírez, que estaba en quiebra en ese momento, proporcionando el capital que mantuvo vivo el negocio familiar. 2 abogados presenciaron y documentaron el acuerdo, el señor Herrera por mis padres y otro abogado por Ricardo. Establecieron condiciones específicas sobre lo que sucedería si la verdad alguna vez salía a la luz. Mamá lloró mientras me contaba esto. Dijo que siempre había tenido la intención de decírmelo algún día, pero el momento adecuado nunca llegó. Admitió que el descubrimiento del secreto por parte de Sofía a los 16 años lo había cambiado todo, dándole a su hija menor una ventaja que usó sin piedad durante 2 décadas. Se disculpó por el favoritismo, por el abandono, por permitir que el miedo moldeara cómo trataba a sus propias hijas. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, no ofrecí consuelo. Simplemente le dije que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había dicho. Al día siguiente, el señor Herrera llamó para explicar la pieza final del rompecabezas. El acuerdo firmado hace 35 años había incluido condiciones de activación específicas para un fideicomiso que Ricardo Montes había establecido a mi nombre. El fideicomiso se activaría si se cumplía una de 2 condiciones: que mi relación no biológica con el señor Ramírez fuera reconocida formalmente en un proceso legal, o que el testamento del señor Ramírez hiciera referencia explícita a mi paternidad. La lectura del testamento había satisfecho la segunda condición automáticamente, notificando al abogado de Ricardo que liberara el fideicomiso. Ricardo había muerto hacía 5 años, pero había pasado décadas construyendo este fideicomiso para mí. Había añadido fondos regularmente, observando mi vida desde la distancia. Había prometido mantenerse al margen, sin contactarme nunca, pero sin apartar la mirada. Su abogado me entregó un paquete que contenía los documentos del fideicomiso y una carta que Ricardo había escrito poco antes de su muerte. Leí sus palabras, sola en mi apartamento, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Escribió que no podía ser mi padre en vida porque había hecho una promesa, y él era un hombre que cumplía sus promesas. Pero me había observado desde lejos, había visto mis graduaciones, seguido mi carrera, observado cómo me trataba la familia que él había ayudado a crear. Vio cómo luchaba, cómo era ignorada,
cómo me convertí en alguien fuerte a pesar de recibir tan poco apoyo. Su carta decía que esto no era culpa, era orgullo. Yo era su mayor logro, aunque nunca supiera que existía. En los días que siguieron, tomé decisiones sobre cómo manejar todo lo que había heredado. Revisé los registros financieros del patrimonio personalmente y confirmé que Sofía había retirado $50,000 de las cuentas de papá durante sus últimos meses, cuando estaba demasiado enfermo para darse cuenta. Bajo la ley de California, esto constituía abuso financiero de ancianos, un delito procesable. Tenía todo el derecho a presentar cargos. En cambio, elegí un camino diferente. A través de mi abogada, le ofrecí a Sofía una opción: devolver los $50,000 en un año, o enfrentarse a un proceso penal. Combinado con los $200,000 que ya debía y la pérdida de su herencia, esto la obligaría a vender su casa y empezar de cero. Pero no iría a la cárcel. Tendría la oportunidad de reconstruir su vida, si estaba dispuesta a aceptarla. Para mamá, establecí una modesta asignación mensual del patrimonio, suficiente para cubrir sus necesidades básicas, no lo suficiente para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Tendría que reducir su nivel de vida, ajustarse, vivir con las consecuencias de las decisiones tomadas hace mucho tiempo. Esto no era perdón. Eran límites con consecuencias. La diferencia era importante para mí. En el paquete de Ricardo Montes, debajo de los documentos legales y la carta que explicaba 35 años de observación a distancia, había una cosa más, una pequeña caja de madera que aún no había abierto. No estaba lista, pero sabía que lo que había dentro representaba una vida de amor de un padre que eligió mantenerse alejado para que yo pudiera tener una familia, incluso si esa familia nunca me mereció. Pasaron 3 meses antes de que encontrara el valor para abrir la caja de madera. Estuvo en mi mesita de noche durante los últimos procedimientos legales, durante la venta de mi apartamento, durante todas las decisiones que remodelarían mi vida. Algunas noches la cogía y la sostenía, sintiendo su peso en mis manos, sabiendo que lo que había dentro representaba algo precioso de un hombre que nunca había conocido. Pero no estaba lista. Necesitaba terminar de convertirme en la persona que merecía recibirlo. La mañana en que finalmente la abrí fue una mañana cualquiera, un domingo a finales de la primavera. El café se enfriaba en la encimera de la cocina, la luz del sol entraba a raudales por unas ventanas que yo misma había elegido. Levanté la tapa lentamente y dentro encontré un reloj. Era viejo, claramente muy usado, la correa de cuero suavizada por décadas de uso. La esfera era simple, sin complicaciones sofisticadas, sin una marca cara. Solo una artesanía honesta que había resistido la prueba del tiempo. Debajo del reloj había una nota doblada, escrita con una caligrafía que nunca había visto antes, pero que de alguna manera reconocí como perteneciente a mí. Usé esto todos los días, Elena. Cada vez que miraba la hora, pensaba en ti. Me preguntaba si eras feliz, si te amaban, si te estabas convirtiendo en la persona que yo creía que podías ser. La respuesta a esas 2 primeras preguntas a menudo era no, y no podía interferir. Ese era el precio de mi promesa, el costo de darte una familia que esperaba que te tratara mejor de lo que lo hicieron. Este reloj contó cada hora que deseé haber pasado contigo, cada cumpleaños que quise llamar, cada graduación a la que asistí desde la última fila, yéndome antes de que alguien pudiera verme. Cada vez que te vi luchando y tuve que alejarme. Ahora, deja que cuente las horas de la vida que mereces. La vida que te ganaste. La vida que siempre supe que construirías para ti misma. Apreté el reloj contra mi pecho y lloré. No las lágrimas de dolor que había esperado, sino algo completamente diferente, la liberación de una soledad que había llevado durante 35 años sin entender su origen. Había pasado toda mi vida sintiéndome invisible, no amada, como si algo estuviera fundamentalmente mal en mí que me hacía indigna del afecto que otros recibían tan fácilmente. Ahora entendía que nunca había estado sola. Alguien había estado observando, cuidándome, orgulloso de mí, amándome desde una distancia que nunca supe que existía. El peso que había llevado no era prueba de mi insuficiencia, era simplemente el precio de una promesa hecha antes de que yo naciera por un hombre que me amó lo suficiente como para dejarme ir. Me puse el reloj esa mañana y no me lo he quitado desde entonces. La casa de la familia Ramírez se vendió a las pocas semanas de salir al mercado. No asistí a la inspección final ni al cierre. Contraté a profesionales para que empacaran lo que quedaba y donaran todo lo que no quería, que era casi todo.
Demasiados recuerdos vivían en esas habitaciones, y ninguno de ellos era cálido. El dinero de la venta, combinado con mi herencia de ambos padres, me dio opciones que nunca había imaginado posibles. Pero no quería una mansión, ni un apartamento de lujo, ni ninguno de los símbolos de estatus que tanto le habían importado a la familia que estaba dejando atrás. Compré una casita de campo. Pequeña, vieja, un poco desgastada por los bordes, exactamente como yo. Tenía un jardín que había sido descuidado durante años, lleno de potencial esperando ser devuelto a la vida. La cocina era diminuta pero luminosa, el dormitorio daba a un estanque donde los patos se reunían por las mañanas. La primera noche que dormí allí, escuché el silencio y me di cuenta de que nunca antes había conocido la paz. Solo había conocido la ausencia de conflicto, que no es lo mismo en absoluto. Llené mi casa de campo con libros que siempre había querido leer pero nunca tuve tiempo. Aprendí a cuidar el jardín, cometiendo errores y aprendiendo de ellos sin que nadie me dijera que lo estaba haciendo mal. Pinté las paredes de colores que me encantaban sin pedir permiso ni buscar aprobación. Por primera vez en 35 años, cada decisión era solo mía. Nadie a quien complacer, nadie a quien demostrarle que estaba equivocado, nadie midiendo mi valía contra estándares que nunca podría alcanzar. Descubrí, lentamente y con cierta sorpresa, que en realidad me gustaba la persona que era cuando nadie me decía que no era suficiente. Mi relación con mamá se estableció en algo distante pero funcional. Hablábamos por teléfono una vez al mes, conversaciones breves sobre nada importante. Me preguntaba por mi salud, mi trabajo, mi jardín. Yo respondía cortésmente sin ofrecer detalles. No pasábamos las fiestas juntas. No pretendíamos ser cercanas. El calor que podría haber existido entre nosotras se había sacrificado hacía mucho tiempo en el altar de los secretos y el favoritismo, y no tenía ningún interés en fingir lo contrario. Ella había tomado sus decisiones, ahora vivía con ellas. No había castigo en mi distancia, solo la consecuencia natural de décadas pasadas siendo su hija menor. Con Sofía no había nada en absoluto. Llamó repetidamente en las semanas posteriores a la mediación, dejando mensajes de voz que iban desde disculpas llorosas hasta acusaciones furiosas. Los borré sin escuchar más allá de las primeras palabras. Envió correos electrónicos que nunca abrí. Intentó contactarme a través de conocidos mutuos que rápidamente aprendieron a no transmitir sus mensajes. Cuando se vio obligada a vender su casa para cubrir las deudas que tenía, los $200,000 en préstamos, los $50,000 en restitución, los honorarios legales de su impugnación fallida, me envió una carta. Reconocí su caligrafía en el sobre y casi la tiré sin abrir. Pero algo me hizo leerla, solo una vez. Escribió sobre lo injusto que era todo, sobre cómo yo había robado lo que le pertenecía, cómo papá había sido manipulado y los tribunales le habían fallado, y que nada de esto era su culpa. Pedía dinero. Pedía perdón. Me pedía que recordara que éramos hermanas, como si esa palabra todavía significara algo después de todo lo que había hecho. Leí la carta una vez y luego la tiré a la basura. No sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, ni siquiera el sombrío placer de ver al karma dictar su veredicto. Simplemente nada. La ruina de Sofía no era una venganza. Era simplemente lo que sucede cuando una vida de manipulación finalmente se encuentra con un muro que no puede encantar, amenazar o esquivar. Ella había construido su propia trampa y había entrado en ella voluntariamente. No le debía nada, ni siquiera la energía del odio. La idea de la fundación me vino en una tarde tranquila, sentada en mi jardín mientras el sol se ponía. Pensé en todos los niños que crecen ahora mismo en hogares como el que yo había sobrevivido. Los no favorecidos, los ignorados, aquellos cuyo valor se mide en comparación con hermanos que no pueden hacer nada mal. Pensé en lo diferente que podría haber sido mi vida si alguien me hubiera tendido la mano, me hubiera ofrecido ayuda, me hubiera dicho que la forma en que me trataban no era mi culpa ni mi destino. La llamé Fundación Montes Ramírez, en honor tanto al padre que me crió sabiendo que no era de su sangre, como al padre que me amó desde una distancia que eligió mantener. La fundación ofrece terapia, becas para adultos que se recuperan de traumas familiares, tutoría profesional para aquellos que reconstruyen sus vidas después de escapar de sistemas tóxicos, y apoyo de emergencia para cualquiera que necesite ayuda para salir. Es pequeña por ahora, pero crecerá. Y cada persona a la que ayude será la prueba de que el dolor puede convertirse en propósito,
que las heridas pueden convertirse en sabiduría, que la hija no amada puede crecer para difundir el amor de maneras que su familia nunca imaginó. Esta noche, me siento en mi jardín mientras el sol se pone, llevando el reloj de Ricardo, un libro cerrado en mi regazo. Mi casa de campo brilla cálida detrás de mí. Los patos se han acomodado en el estanque para pasar la noche. No estoy esperando a nadie. No estoy tratando de demostrar nada. No me estoy curando. Estoy curada. Miro el reloj en mi muñeca y pienso en dos hombres que eligieron amarme, a su manera imperfecta. Uno me crió sabiendo la verdad y me dejó su legado. Uno observó desde lejos y me dejó su orgullo. Ambos vieron algo en mí que yo no pude ver en mí misma durante 35 años. Mi hermana me dio una prueba de ADN para demostrar que no pertenecía. En cambio, demostró que dos padres, uno que me crió y otro que observó desde lejos, me eligieron cuando no tenían por qué hacerlo. Al final, la mayor herencia no fue el dinero ni la propiedad. Fue finalmente entender que siempre fui digna de amor. Solo tenía que dejar de esperar que las personas equivocadas lo vieran. La historia de Elena nos enseña algo que muchos de nosotros aprendemos demasiado tarde en la vida: tu valía no la determina cómo te trata tu familia. Las personas que deberían amarte más a veces te fallan de la manera más profunda, y ese fracaso dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Si creciste como la hija ignorada, la no favorecida, la que nunca pudo estar a la altura sin importar cuánto lo intentara, por favor, escucha esto: su incapacidad para ver tu valor fue su ceguera, no tu defecto. Esta historia también nos recuerda que los secretos y la manipulación finalmente se derrumban bajo su propio peso. Sofía pasó 20 años construyendo una fortaleza de mentiras e intrigas, creyendo que estaba asegurando su futuro. En cambio, estaba construyendo su propia prisión. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, y cuando lo hace, aquellos que construyeron sus vidas sobre el engaño se encuentran sin nada sólido sobre lo que sostenerse. Pero quizás la lección más importante es esta: la sanación no requiere venganza. Elena no destruyó a su hermana, simplemente dejó de protegerla de las consecuencias. No castigó a su madre, simplemente estableció límites. Hay un poder profundo en elegir la paz sobre la venganza, en alejarse entera en lugar de quedarse a luchar. A veces, la mayor victoria es construir una vida hermosa y dejar que esa sea tu respuesta a todos los que dudaron de ti.